cuidado porque de la ministración y la manipulación hay una línea muy delgada. O sea, hay personas que entienden que están ministrando el espíritu y lo que están es manipulando. Culto profético. El domingo viene el profeta fulano de tal. Las iglesias se nos llenan porque la gente va a decir, vamos a ver qué me dice Dios. Y aún el que tiene 3 meses que no viene a la iglesia, que está más descarriado que Judas, llega a la iglesia para ver qué le dice Dios. Hay una línea muy delgada en lo que es la profecía y la adivinación. O sea, es tanto así que hay gente que han empezado profetizando y a través de ellos se ha filtrado un espíritu de adivinación. Nosotros en la iglesia queremos que nos digan lo que yo quiero oír. Ah, no, ese profeta no me gusta porque cada vez que ese profeta viene me manda a orar. Muchas veces no queremos oír palabra de Dios porque yo no quiero oír que me digan, pastor, tú estás orando poco. Ay, no. Que me digan en público, tú eres el padre de este barrio. Dios está contigo. Dios te entrega el manto de la ciudad. Dios. A ese le buscamos una ofrenda de 10,000. ¿Te ha pasado que has visto casos de personas decir, escuchar a Dios y al final es un espíritu de confusión que le habla? O aún más, ¿te ha pasado que no sabes discernir entre la voz de Dios, la voz de tu emoción, o si es un demonio que te está ministrando? Hoy tenemos un video que va a traer luz y claridad a toda la cuestionante que pudiera tener en cuanto a los espíritus que puedan hablarle a alguien. Estaremos hablando acerca de los espíritus de Pitón que atacan la vida del creyente y del incrédulo sin que puedan entender que es un demonio que le habla porque se disfraza de la voz de Dios. Y para esto tenemos al pastor y maestro de teología, el ministro Ramón Pérez Gil. Ministro, una bendición. Amén. Dios bendiga y bendiga también a la audiencia que nos está mirando. Interesante el tema y tenemos que citar el libro de los Hechos, capítulo 16, versos 16 al 18. Dice que Pablo llega a la ciudad y hay una joven que le daba ganancia a sus señores. Y esta joven el primer día sale detrás de Pablo y dice que ella va diciendo, esos Pablo y su compañero de predicación, dice, esos son siervos del Dios viviente. Wow. Estaba diciendo la verdad. Dios mío. Al segundo día volvió y dijo lo mismo. Al tercer día Pablo se voltea y dice, espíritu de adivinación, cállate y sal de ella. Wow. Vemos interesante que el apóstol Pablo, ella dijo la verdad del apóstol Pablo, eran siervos de Dios. No eran hombres, no eran siervos de Dios. O sea, le podemos decir, wow, pero ¿y qué pasaba en ella? El concepto, por ejemplo, espíritu de Pitón, dice que se refiere a un espíritu demoníaco de adivinación. Pero el concepto viene de la etimología griega. Dice una serpiente pitón que guardaba el oráculo de Delfo. Y Delfo era uno de los altares griegos donde había un dios que adivinaba. Wow. Entonces, algunos utilizan la idea, por ejemplo, una pitón es una serpiente gigantesca que a su presa la envuelve hasta amarrarla y luego sofocarla. Entonces, ese espíritu de adivinación, y ahorita mencionabas una palabra en hebreo que me encantó ese término, familiaridad o familiarizarse o parecerse. Una de las características que ha utilizado mucho el enemigo es parecerse. Inclusive fuera del concepto espiritual, cuando ahora mismo nosotros vemos las diferentes líneas de creación de contenido en Netflix, serie. Vemos la serie Lucifer y hay otras series. Bueno, de Lucifer yo no le recomiendo a ningún evangélico que ponga a ver ese disparate, aunque es una manipulación impresionante. Yo no veo eso.
¿Qué es lo que se está vendiendo allí? Allí se está vendiendo que Satanás es un tipo bueno y que su trabajo en la tierra es hacerle bien a la humanidad y que él es muy humano porque hasta se enamoró de una mujer y él estando al lado de ella él se siente más humano. Wow. Dios, qué engaño. Entonces, pero es un asunto, es impresionante. Dice que era un santuario religioso, considerado el ombligo del mundo. Es un patrimonio de la humanidad, ese santuario hoy día. Además, un museo en célebre, dice, Aura de Delfo. O sea, se entiende que de ahí viene el concepto de ese espíritu. Era de donde se adivinaba. Ahora, cuando vamos dentro de la iglesia, nos damos cuenta que yo le digo a la gente, cuidado, porque de la ministración y la manipulación hay una línea muy delgada. Hay una línea muy delgada. De lo que es ministración del Ruach HaKodesh del espíritu o de la ministra, hay muy delgada. O sea, hay personas que entienden que están ministrando el espíritu y lo que están es manipulando a la congregación. Entonces hay una línea muy delgada en lo que es la profecía y la adivinación. Dios. Muy, muy delgada. O sea, es tanto así que hay gente que han empezado profetizando y a través de ellos se ha filtrado un espíritu de adivinación. Porque es interesante esto y esto hay que tenerlo claro. Un profeta es un medium. Y yo insisto mucho con los profetas de la casa. Yo le digo, tú eres un medium. ¿Cómo un medium? Tú eres un medium espiritual y un medium, su mente está expuesta al mundo espiritual. Tanto sean demonios o espíritu, whatever, o esté hablando un ángel o el espíritu divino. Entonces hay que tener mucho cuidado ahí. Mucho, mucho. Y he visto. Inclusive yo me acuerdo que alguien un día, en uno de esos momentos donde uno está en el altar, rindiendo el corazón, y esa persona vino y me ministró y me dijo, dice el Señor que tu corazón es tan duro que ni siquiera Él lo puede ver. Dios. Y eran en los momentos donde yo duraba horas en el altar llorándole al Señor por la situación del pueblo. Y yo me quedé así. Yo, tú no ves que eso es mentira. Dios del cielo. Se chocó conmigo. Wow. Pero chocó con la piedra. Porque... Entonces, Dios. Adivinación. ¿Puede manifestarse dentro de la iglesia? Sí. Porque lamentablemente se mezcla con el tema de la brujería. Sí. O sea, ¿por qué? Porque nosotros siempre queremos saber. El hombre siempre quiere saber. O sea, el hombre... Subimos acá. Ok. El hombre siempre quiere saber. El hombre siempre quiere darse cuenta de lo que va a suceder. Por ejemplo, organizamos un tema, culto profético. Culto profético. El domingo viene el profeta fulano de tal. La iglesia se nos llena. Wow. Porque la gente va a decir, vamos a ver qué me dice Dios. Y aún el que tiene 3 meses que no viene a la iglesia, que está más descarriado que Judas, llega a la iglesia para ver qué le dice Dios. Wow. Hay amigos que van a la iglesia y a la hora de orar, tú dices, yo quiero orar por los amigos, y si ellos ven que Dios se está revelando y hablando, ellos se paran. Porque ellos quieren oír qué le dice Dios. Pero yo le digo a la gente, pero la profecía más perfecta es la Biblia. Es lo más completo, la profecía más segura. Y todo lo que se diga que esté fuera del concepto o del consejo bíblico, realmente hay que sopesarlo. De hecho, hay que quitarlo. Por más profundo que sea. Por más profundo. Entonces, te has mencionado otro tema que en la iglesia es bien peligroso. Ahora todo es profundidad. Y si tú estás profundo, no importa que lo que tú estés hablando esté tan
antibíblico, tan irracional, que la gente ni siquiera a veces no lo entiende. Y tú dices, ¿qué fue lo que te dijo? Yo no sé, pero era un ¿cómo es que dicen ahora? Un código. O un rema. Y yo le dije a alguien, digo, tú estás utilizando una palabra mal, porque nosotros entendemos que un rema es lo que a cualquiera se le ocurra. Y eso no es un rema. Un rema es una palabra que sale de la boca de Dios en un momento determinado para ti. Es como cuando Jesús le dijo al paralítico que bajaron por el techo o por la puerta que había en el techo, que es otra historia. No nos vamos a meter ahí. Dios mío. Y lo bajaron, dice, delante del rabí, y él le dijo, a ti te digo. Es un rema, porque es una palabra que sale directo de la boca de Jesús a él. A ti te digo. Y cuando una palabra rema sale, hace para lo que la dijeron. Poderoso. Por eso dice Isaías, mi palabra que sale de mí no volverá a mí vacía, sino que hará para lo que yo le envío y será prosperada en lo que yo le envíe. Es una palabra rema. Entonces, ¿en qué se convierte realmente, por así decirlo, el espíritu de Pitón? Yo entiendo que es un espíritu de adivinación, y el espíritu de adivinación va a tratar de desenfocar el verdadero espíritu de revelación. El golfil brilla más que el oro original. Wow. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, habrá una joven que esté enamorada de un joven y suena más lindo que yo le diga, wow, Dios te bendijo con un esposo, a que yo le diga, ese no es tu esposo. La gente no quiere oír ni corrección ni negativo. De hecho, ahora mismo, ¿qué es lo que más se vende? Ahora mismo lo que más se vende es el positivismo. Es que tú estás bien, todo te irá bien, nadie te podrá vencer, nadie te hará frente, tus batallas son de Jehová, todo eso es positivo. Pero tus batallas son de Dios, sí, y Dios es quien pelea por ti. Pero entonces Él dice, pero si estás en pecado, yo no te puedo defender. Si tú estás, de hecho vemos eso sucedió en el caso de Josué con la ciudad de Ai. O sea, Josué viene peleando y cuando Acán guarda los lingotes, aunque no era culpa de Josué, pero vemos que él sencillamente, el pueblo pierde la batalla con una ciudad pequeña porque había dentro del pueblo situaciones que llevaron al pueblo a perderla. Entonces ahí es que se investiga el caso, se hace la investigación y se llega que el pecado está en la casa de Acán y se elimina. Y entonces el pueblo vuelve y pelea y gana la batalla. Entonces hay que tener cuidado con el espíritu de adivinación. Wow. Pastor, muy buena la explicación. Hablando del espíritu de adivinación, nosotros hemos entendido que el espíritu de adivinación siempre está mezclado con traer confusión al pueblo. Sí. Esa es la misión principal, con confundir. Ahora bien, para que ese espíritu de adivinación se pueda manifestar, necesita una boca. Bueno. Necesita de alguien el cual le haya abierto una puerta para ese espíritu poder entrar y luego así él traer confusión, sea a la misma persona en la que está o sea impartiendo a otro. Mi pregunta es, ¿por qué el espíritu de Pitón está tan vinculado con la persona que le encanta profetizar? Bueno, para mí uno de los ministerios que más yo entiendo que son clave en la iglesia, porque revela lo que hay en el corazón del Padre para un momento específico, una persona específica. Y de hecho el apóstol, cuando escribe a la iglesia en Corintio, habla de, dice, deseo que si ustedes hablen en lengua y todo, pero él dice, busquen los dones mejores. No es que un don supera al otro, pero porque el don de hablar en lengua, aunque es en un momento dado puede ser una de las profecías más puras y más limpias, pero si no hay quien interprete la lengua, se pierde. Pero el don profético
fino, limpio de Dios. Es un don que revela y es un don que catapulta a la persona. Si Dios te levanta con un don profético, en tiempo récord estás en televisión nacional. Porque cuando tú vayas y le digas, mira, fulano, te vas a morir, o fulano, mira, Dios va a hacer esto, va a pasar esto, esto y esto y esto. A los 2 o 3 días sucede, de una vez, su fama. ¡Wow! Si tú quieres, mira, que Dios te hable, invita a fulano. Y va a llegar un momento que ya en el programa no te van a tener, en la foto no te van a tener, porque ya tu agenda, fuera del tiempo que tiene que tener de intimidad, tu agenda estará full. Porque a la gente le gustan que le digan. La gente quiere saber. Entonces, hay personas que como ellos quieren brillar, esa es la palabra, quieren brillar. Un buen día Dios te puede revelar, porque Dios va a utilizar un instrumento que esté ahí para traer una palabra a alguien que esté ahí, pero precisamente no necesariamente sea de que Dios te llamó a profetizar. Puede venir lo que es el don y operar en tu vida para beneficio de alguien que esté ahí, pero Dios no te llamó a ser un profeta de consulta o un ministerio profético per se. Y hay gente que sí lo son. Entonces, vemos que el Espíritu Santo viene, te usa al que está ahí. Entonces, esa persona vio el impacto que pasó en su vida. Entonces, de ahí en adelante, quiere utilizar este sistema. ¿Para qué? Utilizar el sistema porque esto vende. Vende. Eso vende. Claro que sí. Y las personas van a estar, tú sabes, envueltas. Van a estar envueltas. Y cuando tú entiendas que vende, entonces el Señor, por ejemplo, estás ministrando. Alguien me dijo, y cuando hay 200 personas en un sitio, a los 200 usted le profetiza. Y digo, bueno, yo oro. Profetizar es otra cosa. Profetizar es revelar lo que hay en el corazón de Dios para la persona que está ahí. E inclusive vemos profetas que son profetas de línea, o sea, profetas de consulta, podemos decirlo así. Profeta de consulta. Sí, hay gente que tiene un ministerio profético que básicamente sin ello esforzarse, porque el que es llamado a profetizar no tiene que esforzarse. Wow. Los llamados a profetizar no forzan. No, porque tú eres lo que eres. Tú no eres lo que serás. Wow. Tú eres lo que eres. Entonces, si tú eres un ingeniero y sabes de números, tú te sientas en una mesa, agarra una servilleta y tú haces un plano. Dios mío. Yo tengo que empezar a buscar un libro y irme a Google, preguntarle a Google y cómo yo mido esto y cómo yo hago esto. No. Tú agarras una servilleta, papá, mira un plano. Entonces, el que es llamado a profetizar no tiene que esforzarse. El don está en él. Y hay gente que yo sé de personas que son profetas de consulta, de tú ir y sentarte, porque así era que muchos tenían en el pueblo de Israel. Voy al profeta para que me diga. Eran profetas de consulta. Profeta, yo tengo un problema. Y cuando él te tenga un problema, te decía, tu problema es este y este, y se resuelve de esta manera. Es un profeta de consulta. ¿Quién llegaba a la presencia de Samuel sin que Samuel supiera el problema que tenía? Wow. O sea que poderoso. Entonces, esto ha hecho entender a personas que esto vende. Y como esto vende, entonces yo tengo que imitar el término familiarizado. Dios mío. Imitando lo profético. Y yo imito lo profético. Inclusive hay personas que ya han aprendido que yo realmente, ahorita lo digo. Se aprende. Han aprendido como la manera, eso tiene que ver mucho con la manipulación, la manera de ellos
envolver el pueblo. Ellos entienden, como dijo aquel leproso Naamán, que le dijo al profeta Eliseo, si tú, yo esperaba que el profeta me iba a tirar un manto, iba a salir, iba a levantar sus manos, iba a declarar el nombre de Jehová sobre mí y la lepra se iba a ir. Y el profeta allá adentro dice, mira, dile al leproso que siga unos kilómetros más para arriba y se bañe allá en el Jordán. O sea, Naamán había visto a profeta actuar y él entendía que los profetas venían, declaraban el nombre de Jehová, levantaban las manos o lo ungían con aceite. Y el profeta está allá adentro y dice al cielo, mira, dile al leproso ese que está ahí, que camine unos kilómetros más para arriba y se bañe en el Jordán. Y se eche 7 veces. O sea, Naamán sabía de ciertos protocolos. Y como Naamán venía representando al rey, había que hacerle un protocolo especial. Y Eliseo no le hizo ninguno de eso. Entonces, hay personas que ya saben y entonces ellos utilizan esa manipulación para tratar de brillar y ahí entonces tienen que adivinar. Hablando de tratar de brillar para adivinar, pastor. Mire, yo tengo una pregunta que, bueno, la voy a hacer también ya por parte de un colega. Como predicador, usted pastor, ¿verdad? Usted pastor, a usted lo invitan a una iglesia a predicar. Y cuando usted va a predicar a la iglesia, usted va a predicar la palabra de Dios. O sea, claro. Usted va a ir a predicar la Biblia. Ya, si después de usted predicar la Biblia, el Espíritu Santo quiere que usted le diga una palabra a alguien, pues usted de manera obediente la va a hacer. Amén. Ahora, es probable que el espíritu de adivinación se manifieste cuando el predicador, después de ya Dios haber dado un mensaje, quiera profetizar lo que la gente quiere escuchar de él, aunque no sea Dios quien lo dijo. Yo creo que a veces Dios no llega a hablar nunca. Dios no llega a hablar. Le digo por experiencia, por ejemplo, yo tuve una experiencia con un profeta y yo estaba ahí. Él llegó y él dio un testimonio, mencionó unos lugares que ya yo he visitado, que yo sé que no son así. Y ahí empezó. Dio unos testimonios, ya tú sabes, estrambóticos. Sí. Entonces, lo segundo es que utiliza una palabra, ya tú sabes. Entonces, después llama a una señora a ministrar. De parte de Dios, él está ministrando. Le dice a la señora, mira, ese esposo, yo por eso te quité el esposo que tú tenías y te di un esposo nuevo. Ay, Dios mío. El esposo de ella está parado detrás de ella. El único esposo que ha tenido en toda su vida, que se la llevó de su casa, señorita, está parado detrás de ella. Cuando terminan la administración, él me dice, yo estaba como preocupado porque ese hombre le estaba diciendo a mi esposa que... Ay, Dios mío. Yo me quedo mirando el panorama y sucedieron otras cosas más. O sea, toda la persona que él le habló, a ninguno le dijo nada cierto. Era mirando a ver qué acertaba. O sea que desde que inició él. Nunca el Señor estuvo ahí. Ahora hay otras personas que pasa lo siguiente. Ellos llegan a un lugar, el Espíritu Santo le da una palabra para ese lugar, pero quieren impresionar. Ahí entra el espíritu de adivinación. Y fácilmente de profecía te vas a adivinación. Porque quieres impresionar. Porque hay momentos en que el Espíritu Santo, inclusive yo conozco, estuve hablando con un amigo, un colega predicador, y él me dice, yo tuve una experiencia en una ciudad terrible. Yo fui como a 7 u 8 iglesias. En ninguna de esas iglesias pasaba nada. Me dijo, y yo estaba orando 9. Nada. No pasaba nada. Y el que andaba con él dice, pero amado, tú estás orando más que nunca. ¿Y cómo es que no pasa nada? Y él dice, no sé. En la última iglesia que él va,
Él me dijo, yo no tenía expectativa de que en esa iglesia fuera a pasar algo por lo que estaba mirando. Y él me dice, mira, amado, empecé a ministrar y el Espíritu Santo se manifestó. Y un culto que debía de acabarse 8 o 9 de la noche se acabó a las 11 y pico. Y cuando él sale de ahí, él le dice, Señor, explícame qué pasó. La disposición del corazón de ellos hizo que yo me muriera. Wow. Pero él estaba de parte de Dios. O sea, habrán lugares donde Dios, tú eres la herramienta de Dios, pero Dios no hace nada. Entonces, ya estás acostumbrado a que tú eres el profeta. El público te invita y los líderes te inducen. Wow. Te invitamos, yo te estoy invitando para que me le profetice esta iglesia. Excúsame, el don de profecía no viene porque yo desee que se manifieste, viene porque el Espíritu lo manifiesta. Poderoso. El que revela es el Espíritu. Ahora, el don de adivinación y ahora con esta que no es malo, esta carrera de psicología de tú mirar las personas. Fíjate que hay predicadores que ellos le ministran a los que lloran. Predicadores que le ministran a los que lloran. ¿Por qué? Tú estás así tranquilo y él dice, es un hueso duro. Pero ven a una señora y eso le pasó a un predicador. La señora se pone en pie y la señora empieza a llorar. Y él viene y le dice, Dios está contigo, tú has sido maltratada en esta iglesia. Y el pastor mirando y dice, ay, no, Dios. no. Dice, pero esa es la demonia que yo tengo aquí, esa es la que me crea todos los líos en la iglesia. Y ella ha sido maltratada. ¿Por qué? Porque él vio que ella estaba llorando y él entendió que el Espíritu le está tocando. Entonces, entró en el concepto de, bueno, me aprovecho y me monto en esa ola. Y cuando yo le ministro y si esa hermana cayó al suelo, de ahí para adelante ya tú sabes, fuego de Dios. Entonces, hay que tener cuidado. La adivinación va a desenfocar al pueblo realmente. ¿Por qué? Porque hay personas que están esperando, por ejemplo, una señal. Una señal de que si Dios me dice, una señal. Y viene un adivino y dice que sí. Y esa pareja se casa y después cuando el matrimonio no se da, dice, ¿qué pasó? Porque Dios me mandó a casarme. No, Dios no te dijo que te casara. Te lo dijo un profeta. Te lo dijo un adivino. Wow. Inclusive, amado, las cosas a veces han llegado tan lejos que yo un día estaba orando por alguien y hubo una persona a mi lado que dijo una situación de esa persona y yo me callé. Yo estoy orando por la persona y Dios me está revelando situaciones de la persona, pero la persona detrás de mí, una amistad de esa persona, dijo una situación de ella y yo la escuché y cerré la boca y me callé. ¿Por qué? Porque si yo seguía, ya básicamente, como dicen los jueces, ya yo estaba contaminado. Ya yo oí algo de esa persona. Yo estoy orando por teléfono por esa persona. Y alguien que está ahí mencionó algo. Yo me callé. Entonces, es muy delicado. Yo podía aprovechar y eso que oí, meterlo en la profecía. Dios mío. ¿Me entiendes? Y mira, porque yo siento en mi espíritu y el Señor me revela. No, ningún siento ni me revela. Eso yo lo escuché. Wow. O sea que, entonces, es importante que la iglesia dice que hay uno de los dones que es el discernimiento de espíritu. Discernimiento de espíritu. Ahí quería entrar. Pastor, usted hablaba de que hay personas que hasta se casan por lo que un adivino le dijo, por no llamarlo profeta. En base a esto,
quiere decir que hay una línea muy fina entre un profeta que te hable de parte de Dios y un adivino que te dé una profecía. O mejor dicho, también pudiera pasar un profeta que se emocione. En ese punto, pastor, ¿cómo yo puedo discernir cuál es la profecía que viene de parte de Dios o cuál es el hombre que se dejó usar de un espíritu de adivinación? Número 1 dice que el espíritu da testimonio a tu espíritu. O sea, el espíritu que está en ti te dice, cuando alguien te está hablando, él te hace ver. Y en algunas ocasiones, una persona un día que me está ministrando y esa persona quería como endulzarme el oído y yo, pero tú no me has dicho eso, Señor. Eso no es así. No es de esa manera. Y esa persona y yo, lo que me estás diciendo, te voy a dejar que termine, pero no. Porque el espíritu en mi interior me está diciendo no. No, además, ¿qué yo te he dicho antes? Te he dicho esto, te he dicho esto, te he dicho esto. Yo me acuerdo que alguien me llamó un día por teléfono y me dijo, mira, lo que te voy a decir, así mismo me dijo, te lo voy a repetir, porque el Señor no te va a decir nada nuevo sin cumplirte lo que Él te dijo. ¿Cómo? Mira, por ejemplo. Ay, Dios mío. Mira, por ejemplo, yo le dije un día a alguien, digo, tú tienes un estreñimiento espiritual, perdónenme la palabra, estás estreñido espiritualmente, porque tiene tantas palabras proféticas en tu interior, pero ninguna se han manifestado. Entonces, Dios es un Dios tan ordenado que lo que Él te dijo en el día 0, tú vas a ver el cumplimiento de eso. Las palabras que vengan van a ir ajustadas al planteamiento de tu vida. Él no te va a dar una base para después decirte, no es aquí, como me dijo uno. No, el Señor ahora no me dice que no es aquí, que en tal sitio. No, el Señor me dice que no en tal sitio, que en tal sitio. No, mentira. Salmo 62, verso 11. Una vez habló Dios. Ahora, no es que Dios no te hable de continuo, pero Dios no te va a decir una cosa diferente todos los días. Dios va a ir contigo en una línea hasta llevarte a donde Él te dijo que te lleva. Si Dios al pueblo de Israel todo el tiempo le habló del reposo, le habló del reposo, le habló de su reposo, hasta llevarlo a su reposo. Entonces, cuando alguien te está hablando de parte del Señor, número 1, todas las profecías tienen que venir a fin con la Biblia, con la ya profecía escrita. Eso es número 1. Número 2, todo lo que venga, el espíritu que está en ti te lo va a confirmar. Te lo va a confirmar. Yo me acuerdo que una profeta en la mañana me dijo una palabra y yo dije, Señor, yo no creo mucho a ella. Creo al ministerio profético que está en ella, pero no a ella. Si es verdad, confírmamelo. En la tarde vino otro y me dijo lo mismo. Dios del cielo. Y dije, ok, perfecto, la recibo. O sea, fíjate, yo soy claro, inclusive soy claro con el Señor. No, yo creo en el ministerio profético, pero no todo así el que se llama profeta. Entonces, ahora, ¿qué está sucediendo con nosotros? ¿Por qué hay tantos encantadores y adivinos? Porque nosotros queremos ser encantados y engañados. Sí, a nosotros nos gusta. Nos gusta ser engañados, pastor. Claro, porque el engaño... Alguien, por ejemplo, un hombre que enamora a una mujer que lo que quiere es tener una noche de pasión con ella, ese es el hombre más encantador. Porque él lo que quiere es llevarla a la cama. El hombre que quiere tener una relación a larga data, a larga distancia, no es un hombre que quiere acostarse con ella al otro día de verla. No, él quiere conocerla, él quiere conocer su familia, él quiere conocer cómo es ella, él quiere conocer todo, porque él está pensando tener hijo con ella. Pero el que no le importa nada de eso, es lo que quiere tener una noche sexual con ella, ni siquiera yo me sé bien el nombre, y a mí qué me importa. Entonces, nosotros en la iglesia queremos que nos digan lo que yo quiero oír.
No, ese profeta no me gusta porque cada vez que ese profeta viene me dice, me manda a orar. Wow. Pero ¿y si tú no estás orando? ¿Qué es lo que el Espíritu te va a decir? Por ejemplo, tenemos el lío de el rey Acab, tenemos el lío de Josafat, tenemos al profeta que, mira, no me llame a ese. A Micaías no. Porque cada vez que él viene, él me dice palabra fea. No, Micaías no le decía palabra fea. Lo que pasa es que hay un grupo de profetas pagados por el rey que le decían, tú vencerás, tú qué sé yo qué. Y Micaías está del otro lado, un solo. Y hay un grupo. Sí, vete que tú vas a vencer como ellos te dijeron. Tú ves, mira, me está diciendo. Pero, entonces, ¿quiero oír palabra de Dios? Sí, mira, esto y esto. Muchas veces no queremos oír palabra de Dios. Wow. Porque yo no quiero oír que me digan, pastor, tú estás orando poco. Ay, no. Que me digan en público, tú eres el padre de este barrio. Dios está contigo. Dios te entrega el manto de la ciudad. Dios. A ese le buscamos una ofrenda de 10,000. ¿Entiendes? Wow. Entonces muchos saben eso. Poderoso. Mucha gente llega, por ejemplo, a cierta iglesia y la primera palabra que utilizan con el pastor es, Padre, ¿cómo está? Pero de verdad tú eres mi hijo. Los hijos se sientan a los pies del Padre y son formados por el Padre y tienen los ADN del Padre. Y siempre están en la casa del Padre. Pastor, ¿cuáles son los portales, las puertas abiertas que personas que tienen la autoridad? Porque el espíritu de adivinación puede entrar en cualquier persona, eso está claro. Pero ya dentro de la congregación donde más se ven es con personas que tienen oportunidades. Dígase que puedan cantar, que puedan ministrar o que quizás no puedan estar en el altar directamente, pero sí tienen la credibilidad de que la persona le escuche. En base a eso, ¿cuáles son los portales que abren esa persona que tienen espíritu de adivinación? O mira, que ese espíritu le visita. Sí, mira, por ejemplo, hablábamos de el espíritu del don profético. Y te decía al inicio que los profetas son medium. Son medium. Y un medium es una persona que tiene capacidad de que su mente está expuesta al mundo espiritual. Entonces, son puertas o portales que el Señor utiliza. Entonces, esas puertas, algo que he aprendido, por ejemplo, dice el Salmo 24, alzaos sus puertas vuestras cabezas, acá, y alzaos vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. Nosotros somos, dice, las puertas físicas o las puertas espirituales. Nosotros somos portales físicos de puertas espirituales. Wow. Entonces, para el enemigo usarla, las dos puertas físicas que habían en el Génesis, la desorganizó. La desorganizó totalmente a Adán y a Eva y las desconectó. Entonces él podía usarla. Para Dios usar la puerta, la organiza. O sea, entonces hay gente que dice, bueno, yo soy un profeta aunque tú veas que yo tenga problemas. Bueno, yo soy un profeta aunque mienta. Bueno, sí, sigue siendo un profeta, pero hay que ver qué es lo que tú estás profetizando o quién es que te está usando. Dios. Porque tú estás desorganizado. Entonces Dios va a operar en una puerta organizada. Antes de él utilizar una puerta, la organiza. Entonces vemos a una línea de personas que Dios llamó con el don profético y con la gracia para que la gente lo siga y la gente lo escuche. Pero ellos están mal usando esa gracia y como puerta divina se están dejando corromper. Entonces de ahí en adelante el enemigo empieza a usarlo. Yo he visto gente que tienen una línea muy fina divina, pero se han descuidado. Volvemos al tema del descuido. Y como ya son puertas creíbles, el enemigo lo usa
como medium espiritual es negativo. Sí, entonces eso es muy peligroso. O sea que es probable que de pasar de ser instrumento de Dios, un descuido te lleve a ser, use tu credibilidad para usarte como canal de puerta de adivinación. Sí, lamentablemente. Wow. Pastor, yo he escuchado mucho hablando acerca del espíritu de adivinación o el espíritu de Pitón, ¿verdad? Para ir entrando en esto. Yo he escuchado mucho acerca de la historia que se habla en el libro de Samuel, donde habla donde por primera vez se menciona ese espíritu y que de una u otra manera hay muchas interpretaciones en cuanto a esto. Algunos dicen que era Samuel, otros dicen que no era Samuel, hablando de la bruja de Endor. ¿Qué realmente pasó? Porque donde primero se habla del espíritu de Pitón es en esa ocasión. Es ahí. Bueno, casi en todos los lugares donde se toca el concepto espiritual, espíritu, profecía, adivinación, se toca ese verso. Una vez le hicimos el cuestionamiento a un profeta, a un pastor, que era un maestro en una escuela ahí teológica. Y él dijo, miren hermano, hay escuelas teológicas que han durado años debatiendo el tema y no han llegado a una conclusión. Porque el tema se concluirá de acuerdo a la posición de cada uno. Por ejemplo, hay una posición donde un cristiano dice, el enemigo nunca podrá, Dios más bien, utilizar un vaso sucio. En el concepto de que un brujo, el Espíritu Santo no va a venir sobre él y Otro es que los muertos no tienen incidencia en este plano físico. O sea que después que moriste, moriste. La manifestación en el monte de la transfiguración de Elías y de Moisés tiene una explicación o un simbolismo. Algunos entienden que fueron directamente ellos, otros entienden que fue una figura simbólica. ¿En qué contexto? Bueno, Moisés representa la ley, Elías representa lo profético y el Rabí representa el nuevo orden. O sea, es un simbolismo allí. Y vemos literal que cuando la nube viene, se va Elías, se va Moisés y queda Jesús. O sea, que era básicamente diciendo eso es lo que hay. Perfecto. Entonces, por eso te digo, partiendo desde el punto de vista de cada uno. Por ejemplo, yo entiendo que los espíritus, por así decirlo, los demonios, no tienen conocimiento exacto de futuro en sentido de qué va a suceder en 10 años, a menos de que el hombre no lo declare. Porque el segundo ejército mejor organizado es ese satánico. El primero es el celestial, pero ese es el segundo mejor organizado. Si los evangélicos fuéramos realmente así, una estructura así, nadie nos venciera. Ellos no hacen guerra uno contra otro. Aunque tú veas que lleven un endemoniado a un brujo y supuestamente el endemoniado saque el espíritu que hay ahí, él lo que hace es que él le dice a ese vete y yo me voy a quedar. Wow. O sea que la persona cae en una condición peor. Intercambia el espíritu. Claro, porque es que él no va a hacer guerra a su propio ejército. No, eso es mentira. Entonces, partiendo de ese punto, unos dicen que era imposible que Samuel profetizara. Otros dicen que sí, que era Samuel por lo que le dijo, porque lo que le dijo tuvo cumplimiento. Ahora bien, yo creo lo siguiente. Un espíritu puede decir algo, no es profecía. Porque ahorita dijiste algo y es claro eso, que él le habla de tiempo y el tiempo que él estableció no se cumplió tal cual, sucedió fuera de ese tiempo. Dios es muy estricto en lo que él declara. O sea, es como muy... Cuando el Señor dice, mira, en tal tiempo va a suceder, tal hora. Por eso cuando Jesús habla de venir y el rey le dice, no le voy a dar días ni horas. Le voy a dar fechas de eventos que van a suceder
que va a indicar que ese tiempo se está cumpliendo. Ahora, él le dice, te va a pasar esto, te va a pasar lo otro. Ahora, ¿qué hace un espíritu? Por así decirlo. Un espíritu puede ir y hacer que lo que él dijo en el altar, sea en San Juan, sea en Haití, sea donde sea, lo que él dijo allá, ese espíritu viene, toma control de un cuerpo y él lo realiza. Pero no fue que él lo profetizó, él lo dijo allá. Cuando la gente viene, mira, cuando tú llegues a la Romana va a encontrar uno que se va a levantar contra ti y te va a dar una galleta. Tú estás así moca y de un momento a otro se levanta alguien que tú nunca estás pensando, fulano, yo deseo darte una galleta. Dice, mira, wow, ese hombre sí sabe, me dijo que eso iba a pasar. No, él no te dijo que iba a pasar, él lo hizo. Wow. Dios mío. Él lo hizo. Ahora, Dios te revela y Dios te dice, mira, cuídate porque en tal tiempo, en tal lugar, el enemigo va a tratar de utilizar a alguien para hacerte esto y esto. Poderoso. Dios te lo revela. Entonces, ese es de ese punto. Por eso te digo que va a tener un cierre ese verso o va a ser inconcluso dependiendo de la posición del que esté analizando el verso. Por ejemplo, si yo soy de lo que dicen que jamás Dios va a utilizar un adivino para hablarle a cualquiera, voy a decir, no fue Samuel. Otros van a decir, Dios puede utilizar a cualquiera, voy a decir, fue Samuel. Y siempre va a estar en esas disyuntivas. Ahora, yo le recomiendo a la gente, ¿qué te recomiendo? Busca a Dios. Si fue o no, hay que ver lo siguiente. ¿Por qué llegó Saúl ahí? Fíjate qué lo lleva a él a ir donde una divina. El no tener la voz de Dios. ¿Por qué no tenía la voz de Dios? Por la desobediencia. Es una tremenda puerta que nosotros abrimos. Cuando tenemos ese espíritu de desobediencia, la voz de Dios no está en nosotros. Y ahí acudimos a la adivinación. A la adivinación. Y por eso tenemos tanto adivino en los altares. Porque si yo estoy orando y estoy buscando a Dios, aunque Dios no desea hablarme de manera audible, pero Dios habla en mi corazón, Dios habla en sueño. Yo le he preguntado cosas al Señor, Señor, ¿y esto? Por ejemplo, un día yo le dije, Señor, llegaré a ver mis nietos. Y me acosté a dormir. Yo solo dije así. Me quedé profundamente dormido y me estoy soñando jugando con un niño. Yo me pasé mis horas de sueño jugando con ese niño en mi casa. Hermoso. Cuando yo hablo los sueños. Y me quedo así como, ¿qué fue? En la noche llega alguien a la iglesia y me dice, tú me preguntaste que si tú ibas a ver tus nietos. Sí. Wow. Yo te lo mostré. Poderoso. O sea, fíjate. Entonces, por eso te digo, esa posición bíblica va a partir dependiendo de la posición del que lo esté analizando. Pastor, una de las cosas en la cual yo creo que deberíamos de resaltar es que aquí hay dos posiciones. Está el Saúl que busca que le hablen en nombre de Dios porque ya Dios lo desechó. Dios lo había dejado. Como no escucho la voz de Dios, voy a buscar a un profeta o a alguien que de una u otra manera me haga escuchar lo que yo quiera. Sí, a quien sea. Está la postura del Saúl que Dios le desecha o que está en desobediencia y acude a cualquier entidad que puede entender que le puede revelar un futuro. Amén. Pero también está la otra postura de quien imparte lo que Saúl quiere escuchar. Que es, wow, ese es el más peligroso. El que imparte. Claro, porque vemos que gente que tengan curiosidad, todo el mundo la tiene. Y por eso los brujos tienen mercado. Pero alguien que se deje manipular, por así decirlo, o alguien que sea un ente cristiano y permita que un espíritu de adivinación lo use por el interés de brillar o de conseguir finanza,
tú eres un hacedor de maldad. Porque tú sabiendo que el Señor no te está hablando, que el Señor realmente no te está diciendo, y tú entendiendo que lo que Él quiere oír es que a Él le digan que Él está bien. Yo vi uno diciéndole a otro, fulano, sigue así, tú estás bien. Y a mí me habían ya terminado de llamar y decir, mira, fulano se acostó conmigo. Dios. Y él era casado. Padre. Y no fue su esposa que me llamó. Entonces hay otro diciéndole en un altar, sigue así que tú estás bien. Dime, ¿quién habló ahí? La divina de Endor. Entonces, lo que me has dicho es más serio. Wow. Porque Saúl que vayan buscando, porque el hombre cuando deja de tener contacto con Dios, el hombre es un ente espiritual, es un ser espiritual. Y cuando él deja de tener contacto con Dios, que es la máxima representación del espíritu, el hombre va a buscar esa conexión espiritual donde sea. Por eso hay tanto líneas astrólogas, por eso hay tantos brujos ahora en televisión. Sí, el hombre lo va a buscar porque el hombre lo necesita. Necesita lo espiritual. Pastor, mire, yo sé que, yo voy a decir algo al final que yo sé que va a entrarme en problemas con muchos creadores de contenido cristianos, pero al final yo lo voy a decir. Pero antes de yo decirle eso, quiero hacerle ya la última pregunta para cerrar luego con lo que quiero explicarle. La postura de Saúl está ahí. Ok, es la que va a buscar la adivinación. La adivinación. La postura de quien imparte la adivinación también está ahí, que quien se deja manipular para que ese espíritu tome su boca y él sea el puente de la adivinación que Saúl quiere escuchar. Eso está claro. Ahora bien, como iglesia, ¿de qué manera se puede enfrentar ese espíritu de adivinación que ha entrado tan sutil en los altares que ya está disfrazado de profeta? Yo entiendo que hay lugares donde no se le ha dado cabida. Me acuerdo ahora un lugar que había de un aposento alto, que hay esos montes. Dios bendiga los montes. Wow. Un aposento alto en San Cristóbal y me invitaron a ese lugar. Impresionantemente, la que estaba al frente de ese aposento alto era una ancianita. Y el joven que me invitó me dijo, bueno, yo te llevo, pero no te aseguro que te quedes. Y dije, ¿cómo así? Me dijo, yo puedo invitar a alguien, pero el que da el visto bueno, si se queda o no, es la anciana que está ahí. Y dije, ¿cómo así? Me dijo, si ella ora por la persona. Cuando yo llegué, ella me puso la mano, oró. Me dijo, sí, vaya. Pero hubo una joven que llegó y ella oró y ella le dijo, vete para tu casa. Dios. Y la joven dijo, una sierva, una profeta, que sé yo cuánto. Y él le dijo, bueno, si tú dices que eres lo que tú eres, entra al aposento alto. En la noche se manifestó un demonio en alguien que llevaron. Y ese demonio hacía como buey, como toro, una hembra. O sea, las hembras y los varones estaban totalmente aparte. Y la que estaba ahí era la que dijo que era profeta. Wow. Y ese demonio ya la andaba corriendo. Llaman a la ancianita y cuando la ancianita le dijo, mira, cálmate y sal de él, se fue. Y ella le dijo, yo te dije que tú no estás en condiciones de estar aquí. Entonces, Dios. yo dije, wow. La visión. Wow. Y estando allí, el Señor me dio una revelación de algo. Yo la llamé al otro día. Señora, mire, yo tuve un sueño así. Me dijo, ok. O sea, te estoy hablando de alguien que tiene una visión espiritual impresionante. Entonces, ¿cómo nosotros podemos frenar? Volvemos al discernimiento de espíritu. Y como iglesia, volver al altar y volver al tiempo del Espíritu, donde el Espíritu hablaba y Él no ha dejado de hablar. Lo que hemos salido de la sintonía somos nosotros. Poderoso. Alguien dice, Dios habla todo. Sí, Dios habla con su iglesia. Lo que pasa es que si yo estoy escuchando Radio Ben
y yo un día cambio y pongo a Radio Bendición, yo digo, wow, Radio Ben, el pastor Molina dejó de hablar, dejó de predicar a las 3 de la tarde. No, él sigue dando su mensaje a las 3 de la tarde. El que cambié de sintonía fui yo. Wow, poderoso. Hay momentos que nosotros hemos cambiado de sintonía y hemos dicho que Dios dejó de hablar. Dios. No, Dios sigue hablando. Lo que pasa es que yo cambié de sintonía y no lo escucho. Poderoso. Wow, tremendo. Entonces, si no escucho a Dios, ¿a quién estoy escuchando? La voz de Dios sigue ahí. La voz de Dios sigue ahí. Y hay profetas serios. Pero a los profetas serios no lo invitan a todos los escenarios. No, amado. No venden mucho. No venden. No llenan iglesias. No venden. Los profetas serios, lo que Dios realmente lo utiliza, hay gente que lo tienen en poco. Wow. Volvemos al tema del reino, ese no. A esto sí. ¿Por qué? Bueno, porque esto me hablan lo que yo quiero oír. Entonces, como iglesia, nosotros, si queremos que se elimine ese nivel, lo primero es que nosotros tenemos que, como iglesia, empezar a cambiar. Wow. Poderoso. Porque a quien yo pienso en el momento de yo tener una campaña, una actividad, ¿en quién yo pienso? Wow. ¿En quién yo pienso? Por ejemplo, yo escuché a alguien que dijo, bueno, vamos a orar. Eso era un evento que iban a hacer fuera de la ciudad. Bueno, vamos a orar para que Dios revele a quién traer. Pero al otro día dijo una líder principal, vamos a traer a fulano porque fulano jala mucha gente. Vamos a traer a fulano. Oiga, el día anterior dice, vamos a orar por la voluntad divina. Wow. Pero al día después sale el marketing. Dios. Bueno, vamos a traer a fulano porque fulano jala mucha gente. Dios mío. Dime. Wow, que llene. No que importa llene. lo que manifieste, es que llene. Claro. Ahora, ¿qué le dijo Dios a un organizador de un evento? El Señor le dijo, no me hagas trampa. Wow. No me hagas trampa. Y no me haga trampa es porque él estaba pensando invitar esto, aquello, lo otro. Y él le dijo, no. Sencillamente, no me hagas trampa. Predica tú. Wow. Que predique yo, Señor, pero él era el pastor de la iglesia, así predica tú. Y él lo predicó y el Señor hizo algo impresionante. El Señor transformó totalmente, sanó, salvó, restauró. Entonces, ¿por qué? Porque él estaba pensando eso mismo. Traigo a predicador fulano de tal, al profeta fulano de tal. Y el Señor le dijo, no, predícate un sermón tú. Dios que el mío. que hago las cosas soy yo. Al final el Señor sigue ahí. Amén. Pastor, mire, una de las cosas que aprovecho para decirle, ya que estamos hablando del tema, a todo el creador de contenido que me puede escuchar, cristiano. Estoy hablando, yo no tengo problema con los creadores del mundo. No, eso no es problema. Cristiano, pastor, mire, a diario a mí me llaman muchas personas que piden oración, que piden una palabra, que piden a Dios, ¿verdad? Que le hable de una u otra manera. Y yo recuerdo que tuve una experiencia con una señora, que es la que yo quiero compartir con todo el creador de contenido que me puede escuchar. Una señora me llamó y cuando la señora me llama me dice, Dauri, yo quisiera que tú ores por mí para que el Señor te revele la situación en la que yo estoy pasando. Anda. Y yo le digo, bueno, pues vamos a orar y cuando el Señor me revele, pues yo le digo. Y la señora me dice, no, pero, o sea, yo te estoy pidiendo que ahora eleves un clamor por mí y que luego que el Señor te revele lo que yo estoy pasando, tú me lo digas. Me lo diga. Entonces yo escuché la voz del Señor que me dijo que le dijera a esa señora que lo único que yo tenía que decirle es que yo no era como los demás, que le iba a coger, que le iba a hacer una oración para decirle algo en base a una adivinación y luego cogerle su dinero. Guay. Y yo le dije a la señora, lo que yo le puedo decir de parte de Dios a usted es que yo no soy igual que los demás, que va a hacer un clamor y luego le va a decir algo que Dios no tiene nada que ver con eso para al final tomarle su dinero. Cuando yo le dije eso a la señora, lo primero que la señora hizo fue que me dijo, wow, Dauri, ¿cuántas personas de tu país yo he hablado con ellos y me cogen la ofrenda, me dan una palabra que al final nunca se cumple y me quedo yo esperando lo que Dios no ha dicho? Wow. Y yo le dije, mira lo que usted va a hacer. Usted va a agarrar la palabra de Dios y va a leer las escrituras. Y lo que Dios le diga en la Biblia, créalo.
Lo demás que no esté alineado a la Biblia, suéltelo. téngalo por basura. ¿Por qué digo esto? Porque hay muchas personas que disfrazan la voz de Dios en base a la necesidad que saben que tiene una persona. Así es. Y ahí entra el espíritu de adivinación, donde A la operar. gente de una u otra manera va a hablarle a alguien y quizás hasta le mueva la emoción, pero al final esa persona terminará creyendo una palabra que Dios no dijo. ¿Y cuán difícil sería esperar en algo que Dios no ha dicho? Al final le van a coger la ofrenda, le van a pedir que honre un sinnúmero de cosas y la persona se quedará esperando una profecía que Dios no dijo. Yo creo que si de algo nosotros necesitamos como cristianos es primero dar a entender que somos siervos de Dios y luego para lo que Él nos ha asignado. Pastor, yo no sé si usted tenga algo más que decir. Después de esto hay muchos que dejarán de seguirme, pero yo quiero que usted sepa que si yo oraré por usted, será por la dirección de Dios en su vida, no para que usted me siembre dinero. ¿Algo que añadir? No, mira, yo entiendo que el que te dejes de seguir, realmente, nada, déjalo. Sí, porque tú estás haciendo algo que al final de la jornada va a bendecir sus vidas. Al final de la jornada no estarán frustrados, confundidos, no estarán diciendo que Dios falló y no estarán diciendo que tú eres un mentiroso. Y lo más fuerte es como te dice, que a esa persona le gustan, porque oiga lo que ella dice, Sí. que allá habían varias veces, o sea, eso había pasado varias veces, y ella seguía. Fíjate, ella seguía en la misma tónica. O sea, porque si ya te engañaron, Wow. si ya te engañaron una vez, pues no sigas. Joder. Detente. Busca a Dios. Porque es muy sencillo. Si tu vida no está acorde con la dirección divina, lamentablemente, busca a Dios. Deja de buscar en hombre lo que Dios no te está dando. Poderoso. Y es así. Poderoso, pastor. Pastor, ¿cómo le pueden contactar? Yo sé que muchas personas serán bendecidas con esta enseñanza, porque esto nos alertará para solamente estar presto a escuchar lo que Dios quiere. Bueno, redes, pueden entrar a Facebook, allí está el Pastor Ramón, Instagram también el Pastor Ramón, y en WhatsApp, que es mi número, 809-249-4392. 249-4392. Ese es mi número de WhatsApp. Y ahí me pueden solicitar o me pueden seguir. Y los que quieran iniciar estudios teológicos, pues en enero 19 nos vemos. Ahí ese día iniciamos la enseñanza teológica. Amén. Muchas gracias, pastor, por estar De con nada. nosotros nuevamente. Amados, esto no se queda aquí. Luego de este video, yo quiero que usted comente esto. Si quiere escuchar acerca de herejías modernas y brujería en la iglesia. Ese tema, pastor, nos los va a enseñar. Yo sé que será de mucha edificación para la iglesia. Porque hay muchas cosas que se han normalizado, que literalmente son brujerías que se están haciendo dentro de la congregación. Dios te bendiga y Dios te guarde. Recuerda, este es el final del video, más el inicio de una generación que se despierta, anhelando lo sobrenatural.